Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No dejes caer en tentación, líbranos del mal. En el nombre del Mesías, en Yeshua, habla cada corazón. Y amado Padre Celestial, que la palabra nos instruya, nos edifique, nos anime, nos llene de gozo, nos llene de gozo. Es en el nombre de nuestro Rabí, nuestro Mesías, nuestro Señor que oramos. Bueno, Dani, te pido que estés buxo para volver a tocar ese canto con el que terminamos de Alaba. Quiero que terminemos alabando. Nunca se les va a olvidar cómo he titulado esta enseñanza: Culebra Cascabel. Podría enseñarles ese corito, pero no se lo voy a enseñar. No se lo voy a enseñar porque ya lo saben. Como pueden ver, la conexión del Evangelio con la Parashat es evidente. En la Parashat, entre varias historias que aparecían por ahí, aparecía la historia de la vaca roja. De hecho, en Israel se dice que genéticamente ya están haciendo la vaca roja. Si alguien está aquí y dice, ¿qué vaca roja? ¡Vaya a leer, hombre! Por cierto, Jesús no solamente es nuestro cordero, Jesús también podemos decir, Jesús es nuestra vaca roja. Claro, a veces en una iglesia se nos dice la vaca roja, se nos dice siempre Jesús, el cordero de Dios, pero también podemos decir Jesús, la vaca roja. Cuando llegamos a Hebreos habla de la vaca roja y las cenizas que rociadas, obviamente al final la vaca roja se quemaba, en agua se ponían las cenizas y se le echaba el impuro. Todo eso también podría ser un tema bonito esta mañana, pero no hay tiempo. Eso aparecía en la porción. Aparecía en la porción el pozo de Miriam. También de eso he hablado mucho, así que esto no hoy no. Claro, y hemos recordado que el pozo traía agua en virtud de Miriam. Por eso todo esposo inteligente pone en un pedestal a su esposa. Claro, esposas, realicen. Las esposas tienen mucha influencia. Jezabel influenció mucho en el rey Acab. Por eso, esposas, ustedes deben de ser esposas no como Jezabel, porque de esas también las hay. Pero esperemos que esas, yo estoy seguro que esas no están aquí. Pero bien, podríamos hablar de eso, pero no. De repente llegamos a la historia en la que el pueblo de Israel se volvió a quejar. Claro, eso ya lo hemos hablado también, es demasiado conocido. Se quejó, y como el pueblo se queja y dice, no, este pan no sirve, este pan ya nos hastió, y tampoco hay agua. Esto es la enésima vez que el pueblo viene diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa en esta oportunidad? ¿Qué manda Dios? Les manda serpientes. De hecho, el texto dice que les manda serpientes y víboras feroces. Esa es la traducción literal del hebreo. Serpientes y víboras feroces les manda al pueblo. En otras palabras, alguien dirá, Kenneth, la serpiente los mataba. No se equivoquen. No se equivoquen porque el cáncer no mata. Todos, hombre. Ahí nos equivocamos. No se equivocan. Los mató la queja. La serpiente fue un medio que el dueño de todo ocupó para darles el daño que merecía una generación de ingratos. Me siguen con la pista, ya le vi la cara, estaba asustado. No se asusten, les traigo evangelio, les traigo buenas noticias. Lo primero es, siempre les recuerdo, nunca se quejen.
Quizás es lo peor que puede haber en la vida. La boca hay que abrirla solo para cosas buenas. Si uno la abre para cosas malas, en el momento le va a pasar cosas malas. Es más, haga un examen de esta semana. Dígame algo malo que le pasó. Pastor, me pasó esto malo. Le apuesto que 5 minutos antes o 10 minutos antes usted estaba hablando de otra gente, estaba hablando de otra situación. Así que llegaron las serpientes. Y eso es lo que nos interesa ahorita, porque Jesús, hablando con Nicodemo, saca el tema de la culebra. Ahora, ¿cómo podemos entender eso si no entendemos la parashá? ¿Cómo podemos entender eso si no entendemos el mundo rabínico? ¿Cómo podemos entender eso si no hemos leído un midrash? ¿Cómo podemos entender eso si no hablamos hebreo? Es ahí donde necesitamos tantas disciplinas para lo que en esta mañana les voy a tratar de comunicar. Y yo sé que va a ser de mucho, pero de mucho provecho. La serpiente. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dice Yeshua a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea, hallara todo aquel que la mirara, pero no te hebreo cómo funciona, no se pierda, mas tenga vida eterna. Previo a eso, la conversación fue entre Jesús y Nicodemo. Miren, con eso yo recibí una lección tremenda, yo se los he contado. La historia comienza en el Evangelio con Nicodemo llegando de noche. Nicodemo era un rabino que pertenecía al Sanedrín, un hombre muy inteligente, brillante. De hecho, en la literatura rabínica, Nicodemo era un hombre muy rico, increíblemente rico. Entendemos entonces por eso cómo cuando Jesús muere, ¿quién le prepara todo? Nicodemo. Muy rico, preparar un funeral, aloe, mirra. ¿Y Jesús de dónde sacó la plata? Nicodemo lo financió. Los evangelios apuntan a eso. Nicodemo, dice el Midrash, cada vez que salía de la casa de estudio, le tiraban una alfombra roja, la Beverly Hills, valorada en $1.200.000. Y cuando Nicodemo caminaba en ella, la enrollaban y no era para él, la regalaban a los pobres. Así se narra que era la riqueza de Nicodemo, muy inteligente. Y cuando llega con el rabino, llega con otro rabino más inteligente que él, Jesús y Yeshua. Y hablan dos rabinos comienzan a hablar. ¿Okay? Y entre dos rabinos que comienzan a hablar, sale el tema, debe de nacer de nuevo. Claro, nosotros decimos, ay, Nicodemo no captó. No, claro que Nicodemo captó. Era una plática rabínica. Los que no captamos somos nosotros. En el mundo rabínico, nacer de nuevo era una expresión que todo el mundo usaba. Para nosotros, lo inventó Jesús. Pero no fue así, no lo inventó Jesús. Si leen el Talmud, ahí aparece. ¿Y cómo la usaban? Bueno, cuando alguien gentil, pagano, que adoraba a Artemisa, a Zeus, a Hércules, y uno lo adoraba con orgías, de repente miraba que el judío tenía una mujer, practicaba la monogamia y tenía un solo Dios, y se separaba del mundo, era santo. El gentil decía entonces, yo quiero ser como ese pueblo un Dios. El judío se casa con una mujer, adora en santidad, aquí adoramos en despelote. Por lo tanto, el gentil, ¿cómo se convertía al judaísmo? Pues el gentil venía y pasaba por un bautismo. Y cuando salía del agua, legalmente se consideraba que ya no era gentil. Se consideraba legalmente como prosélito, entiéndase, judío 100%. Incluso los lazos familiares de consanguinidad quedaban rotos con su familia y era parte del pueblo hebreo. A esa conversión, pagano, estoy dentro del pueblo hebreo, a esa conversión el Talmud le dice nacer de nuevo. Claro, Nicodemo dice, ¿y cómo yo siendo viejo voy a nacer de nuevo? No es que no he entendido. Él le dice, si yo estoy en el pueblo de Israel, ¿cómo es que voy a volver otra vez a entrar? Y Jesús entonces habla del nuevo nacimiento. Mira, Nicodemo, y le explica eso. En ese contexto, de dos rabinos hablando, yo le conté esa historia. Yo llegué con un rabino, el primer rabino que nos presentó Rosario Olivares, Haim Levi, y yo con toda mi soberbia reformada,
yo digo, hoy le voy a agarrar una pregunta a este tipo y lo voy a convencer del cristianismo. Y mi primera pregunta fue, ¿y para usted qué es la cruz? Hoy vamos a hablar de la cruz también. ¿Y para usted qué es la cruz? Y como todo buen rabino, no me contestó, simplemente me dijo, para mí la cruz es lo mismo que para ti. No me gustó. Y segundo le dije, ¿y qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo. Esa fue una plática entre dos grandes rabinos. ¿Has escuchado tú antes hablar a dos grandes rabinos? ¿No? Yo conozco, por ejemplo, si me dicen, no hombre, esa fue una plática entre dos políticos. Ya sé, pura picardía. Conozco ese mundo. Desconozco cómo hablan los rabinos. Para entender nacer de nuevo, pero eso queda para otra historia. Es interesante, ¿ok? ¿Qué entiende un rabino por nacer de nuevo? Y lo que Jesús le quiso decir a Nicodemo, en otras palabras, si lo puedo poner de manera simple, es, mira Nicodemo, no solamente se necesita una ceremonia física, también tiene que haber el corazón puesto ahí. De lo contrario, una ceremonia física, un templo tan bonito como esto, si este templo no le ponemos corazón, esto es cemento. Si el bautismo va sin corazón, te mojaste. Pero si hay corazón, si sales del agua y también vuelves a salir del vientre como una nueva persona nacida de arriba. Nicodemo, por supuesto que la captó. Y la segunda figura que enseña Jesús es interesante. Le dice, mira Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto. Claro, Nicodemo conoce la historia, creció con la historia, conoce los cientos de interpretaciones que hay acerca de esa historia, y Nicodemo va a entender de qué está hablando Jesús. Adelante, amada esposa. Hola, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, ese va a ser nuestro texto hoy. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Varias preguntas. Se quejan, y de eso hemos hablado demasiado, así que no vamos a hablar de eso, pero solo recordando, se quejan y los pican las serpientes. Cada vez que uno se queja, uno pierde. Y como nos están picando las serpientes, ¿qué le dice el Eterno a Moisés? Vas a hacer una serpiente y la vas a poner en un asta, la vas a poner en un nes. La palabra nes es asta, la palabra nes puede ser un palo, la palabra nes es un palo donde se pone una bandera, y la palabra nes también significa milagro. Nes. Los que vieron la película Ushpizim, recuerdan que la vemos para Sukkot. Esa película, cuando el tipo se va al parque desesperado porque no tiene dinero, y su esposa le está diciendo, no tenemos dinero para la fiesta, ¿y cómo vamos a comprar el etrog, la sidra? Y el tipo se va y se pone en el parque y se acuerda a orar, y mientras él está orando, está un tipo revisando listas para a ver a quién le van a llevar un sobre con dinero, y el tipo dice, papá, recuerda la palabra, comienza a aplaudir y dice, Nes, 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 milagro, 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 y el milagro se dio. Nes, Nes también es asta. Sirve para milagro y para asta. Y en el asta vas a poner una serpiente. Los rabinos dicen, ¿por qué una serpiente? Si la serpiente es lo que los está picando. De hecho, el Talmud narra que si un día te pica un escorpión, lo que menos debes de hacer, te picó un escorpión, lo que menos debes de hacer es ir a buscar en Google imagen de escorpión y qué pasa cuando me pica. Y aparece. ¿Por qué? Te ha picado y vas a ver la imagen del escorpión. Pregunta, ¿te vas a curar o te vas a poner peor? Sí, pero te vas a poner peor de acuerdo a lo que tú crees. ¿Por qué una serpiente? Bueno, de entrada, la serpiente no los mató. Ya les dije que los mató. Y también de salida la serpiente no los curó. ¿Qué los curó? Que el Eterno dijo que pusieran ese símbolo de muerte, y en ese símbolo de muerte, aquel que lo viera
iba a tener vida. Lo repito, ¿qué los curó? Que el Eterno dijo: hazte un palo, pones ahí una serpiente. A mí se me hubiera ocurrido poner arriba una paloma, porque la paloma es paz. Pero no, el Eterno dijo: me pones una serpiente, y el que la vea con fe, aparecía ahí imagen, el que la vea vivirá. ¿Qué los mató? La queja. ¿Qué los salvó? La fe. La serpiente, dejémosla por ahí. Muy bien, con eso en mente, dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree. Y por cierto, los rabinos decían, los sabios decían: no, hombre, si lo que salvaba era esto, el que vea el asta, el que vea el palo con la serpiente en alto, el que lo vea, el que crea que así va a ser curado, ese es aquel que va a vivir. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pregunta: ¿y el Hijo del Hombre en qué fue levantado? Fue levantado, nosotros no lo vemos así porque lo vemos hacia atrás, vayamos hacia el pasado. El Hijo del Hombre fue levantado en un instrumento de muerte. Ese instrumento de muerte se llamaba la cruz. Para ti la cruz no significa lo mismo que en el siglo I. Para ti la cruz ya es un símbolo. Y con eso voy a terminar la enseñanza esta mañana, hablando de la importancia y el poder de un símbolo. Para ti es un símbolo, pero en aquel tiempo también era un símbolo, pero un símbolo de ejecución, de muerte. Quiero hacerte la siguiente pregunta ahorita, para que veas que tú eres un hombre de fe y una mujer de fe. Y permíteme darte un aplauso. 2 te digo. Tú tienes tanta fe que tu fe está puesta en un instrumento de muerte del siglo I que da vida. Ya lo voy a bajar más a la realidad. El Eterno, la muerte, la quita con otra muerte. La picadura de serpiente la quitó con otra serpiente. ¿Por qué? Y fíjate bien, te lo repito, qué gran fe tienes tú. Con razón Pablo decía: la palabra de la cruz es locura. Si creemos la cruz, si creemos que un instrumento de ejecución romana del siglo I te salva, te libera, te perdona, ¿no crees entonces que tú entras a un grupo de fanáticos? Como Pablo dijo, esta predicación es locura. ¿No crees que tú entras a un grupo de fanáticos que creemos que el Señor por regla general te cura? Y muchas veces te cura a la manera homeopática. ¿Qué es homeopatía? Patía, patos, enfermedad, patología. Y homeopatía, homogéneo, lo mismo, te cura con lo mismo. No sé cuántos van y les encanta la medicina homeopática. Ustedes saben que la medicina homeopática es el principio de la vacuna. En la vacuna, ¿qué te meten? Lo mismo, te meten la enfermedad, ¿sí o no? Ese es el principio homeopático. Te dan en una dosis de agua diluida, medicamento alemán, es carísimo, te dan enfermedad y tú te la tomas. De hecho, mucha gente me va a decir: Kenneth, yo prefiero medicina homeopática a medicina alopática. La alopática es la que practica la mayoría. Y ya he dicho yo aquí mi respeto por el doctor Hidalgo. Pero la medicina alopática, ¿qué hace? La alopática es: si a ti te da fiebre, pues te mete un antipirético para que te la baje. Si tienes un dolor, te mete un analgésico para que te la baje. Si tienes alergia, te mete un antihistamínico para que te la quite. Tienes bacterias, te mete un antibiótico para que las mates. Alopático. Alopático es: te voy a dar
lo contrario, homeopático, te voy a dar lo mismo. Te voy a dar lo mismo. Les pongo un ejemplo. Fíjese que me duele aquí. Yo te ofrezco algo mejor que echarte el bombazo del analgésico. Yo te ofrezco quitártelo con dolor. Ya sé que tú ya comienzas a ponerte, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿verdad? Vamos a apretar aquí tu dedo. Reflexología. ¿Cómo? ¿Y usted cree en eso? ¿Y no usted cree en la cruz? Pues? Ya me comenzó a seguir. Ok, ya me comenzó a seguir. Y no usted cree que en un instrumento de muerte usted encuentra vida. Ya me comenzó a seguir. Muy bien. Vayamos entonces bajando esto poquito a poquito. ¿Cómo es que el Hijo del Hombre va a ser levantado? Obviamente, nosotros ya vemos hacia atrás. Sí, fue levantado en un polo, fue levantado como señal, fue levantado como Nes, fue levantado como asta. Y Él estuvo ahí para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, si les parece locura, me pico una culebra y tengo que ver una culebra para ser salvo. Entonces también, la paga del pecado es muerte. Y tengo que ver a un muerto en la cruz. Qué increíble. Vayamos entonces. 3 cosas ahorita. Por favor, ¿por qué la culebra para la culebra? ¿Por qué la muerte de Jesús para la muerte nuestra? Vamos. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Y Moisés clamó al Señor, y Él le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. El pueblo llegó a las aguas de Mara, y las aguas eran amargas. De hecho, el nombre Mara significa amargura. Las aguas eran amargas, y Moisés clamó al Eterno, y el Eterno le mostró un árbol. Los que ya leyeron el Midrash de Éxodo, ¿qué saben de ese árbol? Ese árbol era más amargo que el ajenjo. Y el árbol amargo lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Crees en la cruz? 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 ¡Oh, excelente! Dime tu situación amarga. Mi situación amarga es esta, Kenneth. ¿Sabes cómo te la quita el Eterno muchas veces? Con un poquito más de amargo. ¿O no es cierto? Pastor, usted me dijo, ore por esa situación. Comencé a orar y se puso más amargo. ¿Se da cuenta? ¿O no es así? No, dígamelo. Que sí es! Que sí es! Primero, argumento homeopático. El Eterno ocupa lo mismo para ayudarte. Puedes verlo. Lo ves en el texto, lo ves en la parashat, lo ves en el Evangelio, lo ves en el argumento que usan los médicos de la homeopatía. Quizás hoy también te puedo decir, ¿sabes por qué insistimos? Si tú vienes amarga y oras, ¿verdad que a veces uno ora en lo amargo? Y tú dices, ¿pero por qué, Señor? Ya estoy amargo, oré, y usted, dígame la verdad que usted esperaba la miel. Oh, no vino la miel. Vino un poquito más de amargura. Y usted llega a esta conclusión. No, me dice, oh, me amargo. Y Dios me responde dándome más amargo. Le quiero hacer otra revelación que tuve en esta semana. Dios no es alópata, Dios es homeópata. La Dolofin, que es alopatía, vale 1 centavo. La medicina homeopática traída de Alemania vale $1000. Dios es homeópata. Y lo que tienes, a menudo te lo quita con otra dosis similar. ¿Por qué? Para que tú veas que es Él. Te lo puede quitar con una culebra. Él te lo puede quitar como Él quiera. Nuestra parte es simplemente, eso dijo Hashem. Veamos. Argumento matemático. Estas son las matemáticas que me encantan. Por favor,
menos por menos ¿Es igual? a más. Ay, si tan solo así sería la matemática en los colegios, mucho, no es que yo fui, me aprendí la ley de los signos, así se llama esa volada, la ley de los signos. Bueno, pero aquí la cuestión, yo dije al colegio, bueno, ustedes saben que yo estoy peleado con los colegios. Y por una razón bien simple, porque aprendí la ley de los signos y mi vida me está yendo muy mal. Viene el Eterno y dice, tranquilo, la culebra de cascabel, hombre. Tú tienes menos dinero hoy. Sí, orá. ¿Y qué va a hacer Hashem? Te va a mandar todavía menos dinero. Haz la prueba, yo quiero que lo hagas. ¿Y sabes por qué? Porque si tú alcanzas a ver que en ese menos, adicional al menos que tú ya tenías, y alcanzas a ver, no solo con el argumento de la Parashat, no solamente con el argumento del Evangelio, no solamente con el argumento homeopático, y también con el argumento matemático, te darás cuenta que lo que pasa es que tu menos, más el menos de él, es más. ¿Se dan cuenta entonces? No, me dicen ustedes, puchi, ya me siento como Einstein, descubriendo la relatividad. Por eso, también es racional. Por eso es racional. Yo di gracias a Dios porque perdí mi carro. Iba a creer, pues, pastor mentiroso, semejante mentiroso de pastor. De gracias, dijo. Y di gracias cuando me quitaron el carro. ¿Y qué pasó después? Dios lo multiplicó por la pérdida de mi casa. Semejante pastor mentiroso. Menos el carro. Por yo también. Menos el micrófono también, gracias. Menos el carro. Y hoy, menos la casa. Igual que. Dígalo. ¿Qué pasó? Cuéntame el chiste aquí también. Menos pero menos igual. Por favor, hagamos ahorita algo rápido en su mente o lo que tenga. Dígame ahorita que tiene ya menos. Y yo le voy a decir algo. Comience a orar. Y por favor, pero bueno, un ruego, porque soy su pastor. Un ruego. Y prepárese. Porque es probable que le venga una multiplicación del Eterno por menos. ¿Y sabe qué? Al final, estatus menos va a ser más. Pastor, tengo 40 años y no me caso. Menos. Soltería. Y comienza a orar. Y le viene otro menos. De gracias. Va a ser más. Y déjame decirle algo. Esto se llama ley de los signos. No se llama probabilidad de los signos. Se llama ley. Me restaron tal cosa, gente. Ay, y si Dios me multiplica esta resta y también Él me quita otra cosa, igual, alégrese, porque menos por menos siempre va a dar. Tercer argumento. El argumento teológico, Hebreos 2:15, adelante. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, porque el escritor o la escritora de Hebreos dijo, así que, por cuanto los hijos participaron de un cuerpo mortal, carne y sangre, Jesús también tuvo que participar de cuerpo, de carne y sangre. ¿Por qué? Porque Hebreos dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y se lo acabó. ¿Cómo? Homeopatía espiritual. Tu religión es una religión homeópata, no alópata. Religión alópata. Peléate con las cosas. ¿Por qué?
dale analgésico a tu dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? Religión homeópata. Agradece que te viene más de lo mismo, porque más de lo mismo siempre será más. Agradece, porque más de lo mismo siempre es más. Y agradece porque el Eterno con la muerte te quita la muerte. No, miren, hay un librazo. Este librazo es fascinante. John Owen. Esta es la literatura que leíamos con mi amada esposa cuando nos metimos a estudiar la maestría en teología reformada. John Owen. John Owen tiene un librazo que se llama, y lo puedes googlear. El libro se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. The death of death in the death of Christ. John Owen, el puritano John Owen. Librazo. El Mesías acabó la muerte con la muerte. Es increíble, Iris. Entonces yo le quiero hacer una pregunta ahorita. ¿Se da cuenta que su fe es una fe homeópata? Es decir, no espere que su mal se quite con la miel. Muchas veces Dios va a quitar el mal con un poquito más. Gracias. Entonces ya verá que cuando pongan el igual, es ley, será más. Amén. Va a ser más. Va a ser más. Suponte que en lo que estás ahorita, esta semana, aprieta, gózate. Eso indica que será más. Amén. Caso contrario, momento. Ley de los signos. Menos por menos es más. Menos, el menos que tú ya tienes, por el más que tú deseas que Dios lo haga, igual. Menos por más, dígalo, menos por más. Ley de los signos. O sea que tú quieres salir de tu menos con más. No se puede. Porque menos por más es menos. No, es que los chivos cuando uno siempre está en más. Pero más por más. Más. Por eso les insistimos. Siempre anden con el signo más. Porque más, ¿y le pones otro más? Es más. Dime cuál es tu signo. Menos o más. Porque todos, de acuerdo al misticismo hebreo, cada letra tiene su número. Y cada persona tiene su energía. Si tú me dices que tú, es más, yo le puedo decir algo. Esas cosas apúntalas. Si tú eres una persona negativa, ¿cuál es tu signo? Ok, déjame decirte entonces, ¿con qué Dios te va a sacar de ahí? Dilo. Gracias. Con menos. Tú eres gozoso. Como que Dios, ¿cómo me va a sacar a mí? Más. Te pregunto en esta mañana, ¿de dónde estás? ¿Quieres salir con menos o quieres salir con más? Si quieres salir con más, ponte tu signo de más. Y si quieres salir y si sigues con signo de menos, el Eterno te va a sacar y te va a sacar con menos. Porque tú menos, más lo menos que Él te va a dar, será más. ¿Se dan cuenta entonces que matemáticamente también, Einstein se pondría que no para mí, saltaría conmigo y diría, vale siempre la pena dar el signo más. Aleluya. Vamos cerrando, hermanos. ¿Estás quebrado? ¿Mirarías otra quiebra como tu salvación? Ojalá. Cuéntate como al lado. Tócale en el fondo. No le puedes pedir que levanten la mano a los que están quebrados. No. Tocar así de fondo. Y por favor sígueme con toda la historia. ¿Estás quebrado? ¿Quién? Voy a comenzar a orar. Padre, quiero orar porque estoy quebrado. Mira que no tengo clientes, Señor, y estoy quebrado. Y yo quiero que me venga el signo más. No, hombre, he picado una culebra. Y tienes que ver otra culebra. 2 culebras, al final te va a dar un más. Y entonces, ¿qué hago ahorita? Simplemente alabo.
¿Estás solterón? Ay, sí, pastor, yo miraría otro corte como su salvación. Y el crechero que hizo, me cortó. Me metí al lado, en la prueba se está chorando. ¿Estás triste? ¿Mirarías otro motivo de tristeza como tu salvación? Estás sufriendo alabanza. Sí, ¿tiene sentido? Sí, la serpiente. Me picó una serpiente. Por medio de la muerte Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Entonces, cabal, tú me dices, es que me está pasando peor. El hecho de que no lo entiendas es porque Dios está trabajando. Increíble. Y si le pones positivo, te sacará con positivo. Si sigues negativo, orarás. Y déjame decirte algo, aunque ores negativo, Dios te va a oír. Solo hay una diferencia, te va a sacar con otro negativo, pero te va a sacar. ¿Estás enfermo? ¿Mirarías un segundo tumor como tu salvación? Y yo les quiero decir algo, ustedes tienen esa fe. O sea, no es que le van a ir a buscar y no creen que un instrumento de muerte les dio vida. Pues tu fe es maravillosa. O sea, tu fe es muy grande. Un instrumento de muerte te dio vida. Si crees eso, no me crees cualquier cosa. Como dirían los rabinos, ¿cómo es posible que creamos que un instrumento de muerte nos manda al cielo? Claro que a veces porque como es algo tan subjetivo, ¿verdad? Pero si tú crees eso, ¿cómo no vas a creer que entonces, si con muerte te saca de la muerte, cómo no con dolor también te vas a sacar del dolor? Claro. Esa es tu fe, tu fe. La fe cristiana es, bien decía el apóstol Pedro, vuestra fe mucho más preciosa que el oro. Y por eso debe ser probada, para que cuando aparezca Jesucristo se revele que es de 24 quilates. 24 quilates. Ah, bueno, estás condenado a muerte. Así sería en el siglo XXI. Estás condenado a muerte. Mirarías la silla eléctrica como tu salvación. La silla eléctrica es en el siglo I la cruz, el instrumento de ejecución. Lo mismo, exactamente igual. Entonces hoy venimos un montón de gente aquí. Esta capilla me gusta por eso. Venimos a ver un símbolo. Yo no puedo hablar de símbolos, pero solamente voy a decir algo. Venimos a ver un símbolo de muerte, a donde aquí decimos que ahí cantamos: con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su silla eléctrica. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Venimos a un símbolo de muerte y venimos a decir aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es el símbolo, no fue la culebra, fue el poder de Dios. Y el poder de Dios allá dijo, pongan una culebra. Y el poder de Dios aquí dijo, pongan a mi hijo ahí. Y por cierto, Nicodemo, pero para los judíos es tropezadero. Si hay un precedente, amado pueblo de Israel, hay un precedente ya insensato, con una culebra en el Tanaj. Hoy aquí en vez de la culebra, al hijo de Dios en un palo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si tú crees en la cruz, créeme, tú puedes creer que otro tumor va a ser positivo. De hecho, si tienes fe en la cruz, y esa es la importancia de los símbolos. El símbolo no tiene poder. Bueno, de hecho, si tú le das poder, va a tener poder, y el objeto va a pasar a ser el sujeto. Y si le das poder, se llama idolatría. Pero para mí la cruz no tiene poder, para mí la cruz tiene importancia. Lo repito, para mí la cruz no tiene poder, tiene importancia. Y entonces, ¿qué tiene poder? Lo que Dios dijo que iba a pasar ahí colgó a su hijo por nosotros.
tú eres del tipo de persona que cree entonces en un Dios que a menudo te va a quitar lo que tienes, permitiendo que ese dolor se sienta un poquito más agudo. No te preocupes, se llama reflexología. No te preocupes, se llama ley de los signos. No te preocupes, se llama argumento teológico, con la muerte quitó la muerte. No te preocupes. ¿Y qué hago entonces? Simplemente alaba. Simplemente alaba. Simplemente alaba. Simplemente alaba. Cantemos desde el inicio a esa, David. Dios no rechaza oración. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Sí, la plegaria es alimento, eso es la plegaria. Eso es. No levantas tus manos. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando
Tú amas a cada hombre que está acá. Y tú conoces que a veces, Padre, las responsabilidades de cada padre de familia acá son muchas. Y si sumamos el trabajo, si sumamos lo que espera la sociedad o los amigos, a veces el resultado puede ser desgastante. Pero hoy pedimos para todo padre de familia que tú des una llenura del Espíritu Santo y que des una medida de fe homeopática hoy. Hoy no pedimos una medida de fe alopática, sino una medida de fe homeopática. Y que tú le digas a cada hombre acá, no temas. De esa manera absurda es como yo te voy a hacer. También para cada mujer, madre de familia que está acá, el Eterno dice: el Padre que te ama y el Padre que quiere tu éxito. El Padre quiere tu éxito, amada madre de familia. Y Él te dice: no tengas miedo. Suéltalo y créeme que aún en un palo, en un golpe, créeme que yo estoy logrando. Créeme que aún en eso, créeme que eso va a ayudar para bien. Oramos solteros, niños, ancianos de nuestra comunidad, para que hoy levantemos en alto al único que debe ser levantado, Jesús. Y así como la serpiente fue levantada en el desierto en un asta, así hoy recordamos que en un asta, en un palo, levantaron al Mesías. Lo levantaron en un instrumento de muerte. Y ahí se efectuó la locura de la predicación. El crucificado que salva. La adversidad que salva. El tumor que salva. Como lo dijo Moisés en su enseñanza, enfermedades que salvan vidas. Qué lindo. Miremos, quizás si nos sentimos picados por culebras, ¿qué tal si hacemos el ejercicio de la contemplación? Ahí enfrente tenemos una cruz, no como objeto de adoración, no le damos poder, pero sí tiene importancia la cruz. ¿Por qué no la ven? Miremos la cruz. Porque lo más débil de Dios, decía el apóstol Pablo en 1 Corintios, porque lo más débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. Miremos el madero. Y creo que también hay que hacer algo en esta mañana. Felicítate, porque tú eres uno y tú eres una mujer que creyó y confió en la locura de la predicación. Pues bien, hoy hay que confiar en la locura de la debilidad, porque en esa debilidad serás salvo, dice el Señor. En la flaqueza serás fuerte, dice el Eterno. Y como bien dijo Pablo, pues bueno, entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, Padre, porque muchas veces para salir de donde estoy te pido fuerzas y lo que veo es que me manda debilidad. Pero hoy al ver ese madero me doy cuenta que en la debilidad está mi fuerza. Te alabo, Jesús. Y te veo como la serpiente ahí. Si al final no es el símbolo, al final es que Dios, en su sabio designio, eso dijo.
Y ahí he puesto mi confianza. Mi confianza inamovible. Esperemos en Él, amados. Esperemos en Él. Y nunca te desanimes cuando venga otro signo menos. Porque el menos te llevará al más.